127, vamos a leer un verso que está ahí. Salmo 127, siempre se les recuerda a todas las hermanas que el día de mañana hay una actividad de 9 a 4 de la tarde, donde se van a estar tocando temas en relación a los hijos adolescentes, desde las 9 a las 16 horas. Les esperamos a todas las hermanas. ¿Ya tiene usted el Salmo? Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos gozamos mucho de ver la iglesia casi llena. Damos gloria a Dios porque el Señor ha venido poniendo en el corazón de las familias el poder estar acá con sus hijos. Siempre recomendamos que los más pequeñitos no los deje afuera, no los deje en el atrio, porque encontré algunos niños afuera en la calle y pueden ser atropellados, es delicado. Así que, por favor, usted tome a sus niños pequeños, siéntelos cerca de usted, es una bendición tenerlos cerca, y yo creo que de esa manera vamos a poder seguir con los viernes familiares, teniendo a los hijos cercanos. Gloria a Dios, le da usted un aplauso al Señor. Aleluya. Recientemente fui invitado a desarrollar un seminario de matrimonios en República Dominicana la próxima semana, y el tema general del retiro va a ser edificando la casa, de tal manera que hemos estado meditando un poco acerca de esto. Creo que en nuestro viernes familiar es bueno que nosotros recordemos que nuestro matrimonio, la Biblia muchas veces lo ve como la casa, ¿verdad? A veces nos cuesta distinguir entre la casa y el hogar. Sin embargo, aun cuando la casa nos habla del edificio, nos habla de lo exterior, y el hogar nos habla de lo interno. Hogar viene de la palabra hoguera, que habla de unidad, de calor, de cercanía, de intimidad. Sin embargo, la Biblia, creo que cuando nos habla de casa también nos quiere mostrar, como en este caso, nos quiere englobar la familia, nos quiere englobar el matrimonio, y lo que nosotros de alguna manera anhelamos es conocer lo que Dios quiere decirnos a nosotros. De tal forma que cuando aquí el Salmo dice, si el Señor no edifica la casa, podríamos también decir, si el Señor no edifica el matrimonio, si el Señor no edifica los hijos, si el Señor no edifica nuestra vida en lo individual, dice, en vano trabajan los edificadores. Ahora, voy a usar un poquito mi experiencia como ingeniero. Tengo unos 20 años de estar construyendo casas, edificios y diferentes cosas, y creo que tengo más o menos una idea de cuál es el proceso para edificar una casa. De tal forma que vamos a ir viendo un poquito acerca de eso y lo vamos a ir aplicando a nuestra propia vida, porque usted sabe que usted es templo. Amén. Dice 1 Corintios que somos templos del Espíritu Santo. Por eso los templos hay que tenerlos bien. Por eso si el templo se está engordando un poquito y se está poniendo en peligro la salud, pues sigue el ejemplo del pastor, ¿verdad? Que no come mucho. Aleluya, gloria a Dios. No, bien comemos, pero como que nuestro metabolismo maneja de otra manera las cosas, ¿verdad? Algunos dicen que cuando huelen la comida engordan, ¿no? Otros pues dicen que no hay gavilanes gordos, ¿verdad? Que gloria a Dios, pero lo importante es que nosotros sepamos que debemos de cuidar el templo. El templo nos habla del cuerpo, pero también nos habla del ser individual. Así que lo que vamos a hablar tiene que ver con su vida en lo individual, tiene que ver con su matrimonio, con su familia, tiene que ver con la iglesia, porque si Jehová no edifica la casa, el templo de Dios, la iglesia es un templo compuesto por piedras vivas, dice, en vano trabajan los edificadores. Entonces el principio se aplica a todas esas cosas que hemos visto en este momento, pero yo quisiera, como es un viernes familiar, poderlo aplicar al matrimonio. Usted sabe que aquí el Salmo nos está diciendo que es el Señor el que edifica la casa. Pero dice que hay edificadores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el Señor o son los edificadores? Son los dos, ¿verdad? Pero lo más importante es que el Señor hace los planos. Él diseña
En este caso, ¿cómo van a ser las familias? ¿Usted cree que Dios está interesado? Usted joven que es soltero, ¿cree que Dios está interesado en la persona con la que usted va a formar un hogar? ¿Sí? ¿Cree usted que sí? Muy poquitos creen eso, por eso es que hacen la lucha por andar buscando por todos lados, ¿verdad? A veces queremos darle una manita al Señor, pero es así, aunque usted no lo crea, Dios está interesado en aquella persona con la cual nosotros vamos a formar una familia. De tal forma que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, antes de formar una familia, deberíamos de haber tenido la suficiente luz de entender que es Dios el que va a edificar la casa, es Dios el que va a hacer los planos, es Dios el que va a diseñar, es Dios el que te va a mostrar, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento para saber con quién has de casarte y formar un hogar. Sin embargo, la mayoría de nosotros ya estamos casados, ¿verdad? Y no quisiera ver sus caras porque cuando veo sus caras, digo yo, no sé si están felices, no sé si están satisfechos. Pero yo voy a aceptar que hoy vi gozo y felicidad en la mayoría de los corazones acá, tanto de esposos como de esposas, de creer que Dios estuvo involucrado en el asunto. Quizá muchos de ustedes se casaron no siendo cristianos, pero sin embargo Dios redime todo. ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios son de bien para sus hijos? Sí. Aleluya. Y Él restaura, Él restituye, Él hace muchas cosas maravillosas donde nosotros podemos ver su mano. Lo importante es que si no estuvo involucrado en el inicio, en el diseño de la casa, del hogar, del matrimonio, es importante que nosotros podamos ver que la misma Biblia nos muestra los planos, nos muestra los principios, Él sabe dónde debe ir la puerta, sabe dónde debe ir o de qué material debe ser el cimiento, los muros, el techo, todo lo que involucra la casa. Porque Jehová es el que edifica la casa. Amén. Usted sabe que hay un proverbio que a mí me llama la atención, el capítulo 14, donde ya hablamos en el Salmo que hay edificadores. Y el libro de Proverbios nos dice acerca de uno de los edificadores y nos da un mensaje interesante. Dice el capítulo 14, verso 1, la mujer sabia edifica su casa. Eso quiere decir que la mujer es parte de los edificadores. Por cierto que esa casa siempre la inician dos, un hombre y una mujer. Esos son los edificadores, que están confiando, desde que se casaron, si lo hicieron en Dios, están confiando que hay unos planos, hay unos proyectos, hay un plan de Dios para ellos. Y por lo tanto están tratando de leer esos planos, de interpretar, de examinar esos planos para poder ir poniendo primero los cimientos. Pero note usted que dice que la mujer sabia. ¿Cuántas mujeres quieren ser sabias? Eso quiere decir que no lo son. Cayeron en mi trampa. Sí, porque si usted quiere ser algo es que todavía no lo es. Y yo creo que todos queremos ser sabios. ¿Sí? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tal vez por eso usted sabe o se está dando cuenta que no todos somos muy sabios, porque hemos perdido el temor de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Y si el temor a Dios es el principio de la sabiduría, eso quiere decir que podremos estar cayendo en situaciones difíciles en nuestros matrimonios, no poderla sobrellevar adecuadamente porque no tenemos sabiduría, porque no tenemos o hemos perdido el temor a Dios. Dice, pero la necia, hay mujeres necias, hoy no vinieron, ¿verdad, hermanas? Las necias no vinieron. La necia dice, con sus manitas. A ver, levanten las manitas las hermanas, muevan sus manitas. No tienen ganas de moverlas ahora, ¿verdad? Espero que no las muevan solo cuando están frente al esposo. Reclamando algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que con sus manos la derriba. Eso quiere decir que la esposa tiene una responsabilidad y yo diría un poder de edificar o de derribar. Aunque aquí hace alusión a la mujer, yo creo que también el hombre hace lo mismo.
Pero ¿por qué aquí se hará énfasis a la mujer sabia? Porque indudablemente la mujer dentro del desarrollo de la familia juega un papel muy importante. Usted sabe que hoy el diablo, quiero entender qué es el diablo y el sistema que él ha establecido, un sistema que se le llama moderno, pero al fin y al cabo es un sistema humanista, alimentado, creo yo, de una forma diabólica para alejar a la mujer de su hogar. ¿Cuántas dicen amén? Muy poquitas, ¿verdad? Hoy como que les toca a ellas. No tengan pena que vamos a ir empatando el partido. Ya sabe que conmigo la cosa queda siempre empatada, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero lo tremendo es saber que el enemigo está haciendo que la mujer pierda el interés, especialmente las más jóvenes, por estar en la casa, por cuidar a los hijos, por moverse en el rol que Dios estableció para la mujer. Es más, el enemigo ha estado engañando a la mujer, haciéndole ver que las cosas del hogar son aburridas, haciéndole ver que las cosas del hogar, de la casa, no son muy importantes. Muchas mujeres se sienten, después de estar años en casa, se sienten insatisfechas, se sienten fracasadas. Porque de alguna manera ha venido un bombardeo desde hace mucho, yo diría tal vez el siglo pasado, quizá los últimos años, décadas de ese siglo, estuvo bombardeando a las que hoy son madres e indudablemente lo está haciendo con las hijas, con aquellas señoritas, con aquellas niñas que se les está vendiendo el cliché o se les está vendiendo el modelo que para ser una mujer exitosa hay que estar fuera del hogar. Sin embargo, cuando la Biblia nuevamente dice, la mujer sabia edifica su casa, una vez más la está situando dentro del ámbito en el que Dios espera que la mujer se desarrolle, obviamente en el pensamiento de un matrimonio normal, de un matrimonio como Dios lo ha venido estableciendo. Y tenemos que hablar en general. Los casos específicos pues tienen que manejarse de acuerdo a su situación propia, pero nosotros tenemos que trasladar el ideal de Dios. Amén. Entonces dice que la mujer sabia, ¿por qué sabia? Porque se necesita mucha sabiduría para llevar un matrimonio, ¿verdad? Fíjese que en Pedro dice, maridos, vivid sabiamente con ellas, tratándolas como a vaso más frágil. Eso quiere decir que a ambos se les pide sabiduría. Y creo yo que la mayoría de problemas que hay en los matrimonios es precisamente porque esa sabiduría no está llegando, no se está realizando o no se está desarrollando en el hombre ni en la mujer, y probablemente eso está haciendo que la mujer, en lugar de edificar derriba, él levanta y ella derriba. Ella levanta y él derriba. Y al final encontramos con que la casa está en ruina siempre. ¿Y qué hacemos nosotros los ministros? Pues ayudar a poner un ladrillito, ¿verdad? Y ayudar a poner otro. Y de repente cuando sentimos el viento, la tempestad, los problemas. ¿Se acuerda usted de aquel capítulo de Mateo donde nos habla acerca de edificar la casa? ¿Se acuerda usted? ¿Me quiere acompañar a Mateo? Me parece que es Mateo 7, donde también nos da algunos pasos de cómo Dios espera que nosotros edifiquemos la casa. Y ahí vamos a pasar al proceso, y hablamos que los planos los da Dios. Capítulo 7 de Mateo, vamos a leer ahora el 24 y el 25, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Oiga, ahora es el hombre sabio. ¿Cuántas mujeres quisieran tener hombres sabios? Se nota que el esposo está a la par, ¿verdad? Porque si dice algo lo apellizca o le mete un codazo, ¿verdad? Pero fíjese que si esto fuera una convención de damas o fuera un culto de damas, usted hubiera oído que los vecinos hubieran salido corriendo porque usted todas hubieran dicho, ¡a ver!
Pero bueno, ustedes son sujetas, ¿verdad, hermanas? Dice, a un hombre sabio que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y eso nos hace pensar que cada vez que nosotros tenemos que hacer una casa, tenemos que ponerle cimientos. Amén. Y aquí dice que la casa del hombre sabio se edifica sobre una roca. Yo creo que el mejor cimiento que se puede encontrar en lo natural es edificar sobre una roca. Siempre pongo el ejemplo cuando hablo de esto. Cuando uno va camino a Cobán, ¿cuántos conocen Cobán? ¿Sí? Todos conocen Cobán, si no, vayan a Cobán. Por cierto, el próximo fin de semana, 22, 23 y 24, va a estar el hermano David Navarro, pastor de Cobán, compartiendo la palabra aquí. Así que usted prepárese. Pero cuando uno va a Cobán, encuentra por ahí una casa sobre una roca que está prácticamente sobre un precipicio, ¿verdad? ¿La ha visto? Es una gran roca. Parece que es un alemán o algo así, un europeo que construyó su casa sobre esa roca. Ya se imagina usted la vista que tiene esa casa, ¿verdad? Cuando abre las ventanas, porque casi está en el aire, pero está sobre una roca. Y él sabía que esa roca indudablemente le iba a dar la base, el cimiento adecuado para poder sostener su casa. Y ahí está su casa, tiene muchos años. Un día de repente se va toda la roca, pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Tal vez la dinamita. Pero eso es otro asunto. Pero el cimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que examinar el terreno, ¿verdad? Supongo que cuando usted que puso las buenas bases para su matrimonio de amistad, compromiso y matrimonio, ojalá dijeran amén los jóvenes. Últimamente me han dicho algunos padres que algunos jovencitos se están columpiando y que dicen que aquí se está enseñando que la amistad es equivalente al noviazgo. Nunca se ha dicho eso aquí. Y hay que aclararlo, ¿verdad? Amistad es un conocimiento de almas. Así que no le esté dando usted la interpretación, amado joven de esta iglesia, a la amistad como que es permiso para sustituirlo por un noviazgo, porque el noviazgo es un concepto mundano. Nosotros tenemos que decirlo, es un concepto mundano. Allá aquel que lo quiera usar. Pero si pusimos buenas bases en amistad, compromiso y matrimonio, eso es equivalente la amistad para ir a reconocer el terreno. Todo aquel que ha comprado su terrenito, pues lo primero que usted busca, ¿qué es? Que sea plano, ¿verdad? Usted compra un terrenito plano, porque si lo compra inclinado, le sale más caro, porque déjeme decirle que esto es por el mismo precio, ¿verdad? Si usted compra un terreno todo inclinado, el cimiento le va a gastar lo que usted no gastó en comprar un terreno plano. Muchos compran terrenos baratos, inclinados, pero porque no saben que tienen que meter un cimiento donde van a gastar mucho dinero. Pero todos buscamos un terreno plano, buscamos un terreno que tenga ciertas características para poder sostener la casa, porque usted no compraría un terreno que estuviera todo enfangado, ¿verdad? Donde usted no sabe si cuando empiece a hacer las zanjas va a encontrar solo lodo y sobre el lodo no va a poder edificar una casa. Va a tener que sacar todo eso. Otros, como en Guatemala, la gente le gusta no tirar la basura en su lugar, sino que busca los terrenos del vecino y los llena de basura. Sí, ¿verdad? Y a veces sale más barato echarle tierra encima. Y muchos se llevan la gran sorpresa que cuando hacen la primera zanja encuentran un montón de basura. Tienen que sacar toda esa basura para poder preparar el terreno adecuadamente para hacer cimiento. Pero una vez que el terreno está bien, entonces empieza a hacer las zanjas. ¿Sí? Todos ustedes saben que para hacer un cimiento se hacen zanjas, se profundiza. De tal manera que yo creo que en la relación se debe profundizar, especialmente cuando ya se está en el compromiso. Se tiene que profundizar no en el conocimiento corporal como lo hacen los novios, sino que se tiene que profundizar en cuanto a los planes de Dios, en cuanto a estar seguro que Dios está en esa pareja, en ese matrimonio que se va a conformar. Una vez se casan, sería el equivalente a echar concreto. Usted sabe que ¿qué es el concreto? Es un material que se usa en la construcción, todos lo sabemos. Está compuesto de cemento,
está compuesto, parece que le estoy dando una clase de ingeniería, pero no es así, no tenga pena. Cemento, piedrín y arena y un poquito de agua. Con eso se hace el concreto. Usted sabe que eso en poco tiempo endurece y tiene una resistencia muy, muy adecuada como para sostener una edificación. Yo creo que ese cimiento es equivalente al pacto que una pareja hace delante de Dios cuando llegan al altar, donde Dios es testigo de esa unión. Por eso aquellas parejas que todavía no han sido bendecidas, usted sabe que hay parejas con muchos años de vivir juntos y no sienten la necesidad de poder ser bendecidos. Y es muy importante porque es venir la pareja delante de Dios. Obviamente vienen delante de un ministro que en ese momento está representando el trabajo de Dios. O está haciendo no diríamos un mediador para que no se nos juzgue mal, sino que estamos haciendo una función sacerdotal. Usted sabe que un sacerdote media. Y es un instrumento para poder bendecir, pero solo es como un canal para transmitir la bendición de Dios. Y eso es muy importante porque es el equivalente a echar en la zanja el concreto. ¿Por qué es tan importante? Porque una casa sin cimientos se cae. Por eso aquí dice, el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sería el equivalente a ese concreto, que es lo más común que ahora usamos nosotros, que se vuelve muy fuerte después de haber fraguado a través de unas pocas horas. Pero, ¿qué es el pacto? ¿Se acuerda usted del pacto que hizo o ya no se acuerda? Muchos ya no se acuerdan. Fíjese que si todos nos acordáramos del pacto que hicimos, no tendríamos que andar buscando ministraciones después. Porque en el pacto usted dijo que iba a ser fiel en las buenas. ¿Se acuerda? Ay, hermano, hace tantos años. Gloria a Dios. Pero hicimos unas promesas, porque un pacto se ratifica con promesas. Usted que ha estudiado los pactos, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el antiguo pacto, el nuevo pacto, todos estuvieron establecidos sobre promesas. Amén. Y usted que hizo un pacto con la que está a la par de usted, y la que está a la par de usted hizo un pacto con el que está ahí, aunque ya no le guste, esto ya es harina de otro costal. Aunque ya no lo quiera, aunque ya, como siempre decimos, ¿verdad? A veces se quiere cambiar la de 50 por 2 de a 25. Pero eso es a sus expensas y según su riesgo. Pero lo cierto es que Dios anhela que nosotros estemos seguros de ese pacto y estemos recordando ese pacto, las promesas. Vamos a ser fieles en las buenas. Te amaré en la enfermedad, como en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Bueno, yo no sé cómo fue con usted, pero lo cierto es que se hicieron promesas. Y esas promesas que ratifican ese pacto, Dios es testigo de ese pacto. ¿Cuántos creen que Dios es testigo de ese pacto? Si usted vino al altar, por eso es importante. Cuando nosotros probablemente solo nos casamos por lo civil y hemos creído que no es importante, yo creo que es bueno el poder venir delante de Dios porque se está ratificando el pacto y Dios se vuelve un testigo entre esa pareja que está conformando una familia y ya dije, es el equivalente al cimiento. Entonces ya está listo el cimiento, ya fragó, ya está duro. Entonces ahora ¿qué nos toca que hacer? Levantar los muros. Amén. Estos muros que están acá, los cimientos no se miran, pero los muros sí se ven. Y los muros son sumamente importantes.
Porque la Biblia nos habla, y quisiera que me acompañara ahora a Eclesiastés. Después vamos a regresar nuevamente a este verso de Mateo 7:24. Póngale ahí un papelito, pero acompáñeme a Eclesiastés. Vamos a leer ahí un verso, capítulo 10 y verso 8. Dice, el que cava un hoyo, cae en él. Y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Los muros en la Biblia nos hablan de protección, dan la idea de protección. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y Dios usó primero a Esdras para restaurar el templo, después usó a Nehemías para restaurar las murallas, es decir, los muros de Jerusalén que iban a proteger la ciudad. Una vez más, contra los enemigos y contra muchas acechanzas. De la misma manera, los muros del matrimonio, los muros de la familia, hay que levantarlos sobre un cimiento sólido. Si ya tenemos el cimiento sólido, entonces tenemos que levantar muros para evitar que se entren las fieras, para evitar que se meta la serpiente, porque aquí dice, el que aportilla, es decir, el que hace un hoyo en el muro, se va a meter la serpiente. Eso es figura de espíritus. ¿Y usted sabe que los matrimonios son asediados por espíritus? Hoy estuve leyendo un poquito sobre Levítico, sobre algunas leyes que están ahí y que siempre nos dan una sombra de algunas cosas. Y es interesante que dice, y cuando le viene al esposo un espíritu de celo, dice, hablando de la vaca lazana, que era un procedimiento que el sacerdote utilizaba para probar a la mujer que el esposo creía que era infiel. Pero lo que me llamó a mí la atención es que dice, y cuando viene al hombre un espíritu de celo, es que hay celos por espíritu, ¿verdad? Y muchas veces hay acechanzas espirituales contra la familia. ¿Usted está consciente de eso? Por eso se necesitan muros. Alrededor de la familia son muros no de bloc, no son muros de concreto, son muros espirituales que hay que levantar alrededor de las familias para poder detener los ataques del enemigo. Gloria a Dios. Me parece que es Ezequiel 22 que nos habla un poquito más acerca de estos muros, o por lo menos de la idea de lo que hace el muro. Déjeme ver si ese es el capítulo 22 y verso 30. Vamos a ver. Dice, busqué entre ellos alguno. Capítulo 22 de Ezequiel, si quiere lo apunta, verso 30. Que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios andaba buscando un muro, o mejor dicho, un hombre que hiciera un muro y que se parara en la brecha para interceder por la tierra. ¿Qué está diciendo? Que cada varón, aunque aquí está hablando acerca de una operación que Dios quería hacer, nos puede enseñar a nosotros que el sacerdote de casa, el varón, es llamado, y Dios anda buscando un hombre que pueda hacer un muro espiritual alrededor de su casa. Que se pare en la brecha para interceder por sus hijos, que se pare en la brecha para interceder por su esposa, para que pueda verdaderamente ese matrimonio correr en el plan de Dios y lo que Dios anhela hacer con esas familias. ¿Usted sabe que Dios es un Dios de familias? ¿Sí? El Antiguo Testamento dice que los antiguos iban a dormir con sus padres. Amén. ¿Se recuerda usted de eso? El Nuevo Testamento nos habla a nosotros también que hay familias en el cielo. Fíjese que hay familias en el cielo y en la tierra. Así como en la tierra, también en el cielo. Y como que de repente cuando nosotros partamos con el Señor, como que vamos a encontrarnos con nuestras familias, especialmente, obviamente, con aquellas que encontraron el camino de salvación. Yo creo que eso hay suficientes contextos como para poderlo avalar en la Escritura. Entonces es muy importante para el Señor que haya quien haga muros. Pero acuérdese que los edificadores ya dijimos que es el esposo y la esposa.
Pero el papel del varón en lo espiritual como sacerdote es muy importante. La pregunta es, ¿nos quedamos solo con el cimiento? ¿O estamos haciendo muros? Deberíamos de haber terminado los muros para que no haya ataques. Ahora, si su matrimonio está siendo atacado, es que el muro puede estar aportillado. Y es necesario que nosotros podamos entender dónde es donde se está aportillando el vallado. Fíjese que muchas veces los padres levantan un muro, padres piadosos que están buscando de Dios, mas sin embargo muchas veces, si no hubo lo que vimos el viernes pasado, una comunicación generacional donde se transmiten los principios de Dios de padres a hijos y de estos a los siguientes, probablemente esa segunda generación aportilla el vallado. Y como padres debemos de ¿no se está aportillando un vallado? ¿O el muro? ¿Usted cree que donde el varón adultera no se está abriendo un boquete para que los hijos sean atacados con pecado sexual? Y aún la esposa. Son boquetes. ¿Usted cree que cuando en esa casa lo que hay es religiosos, que ese espíritu de religiosidad no va a hacer daño a los hijos? Se está aportillando el vallado. ¿Usted cree que cuando el padre hace negocios ilícitos no está aportillando el vallado? ¿Puede esperar ese padre que sus hijos puedan ser honestos, puedan ser rectos delante de Dios? ¿O va a esperar que más adelante sus hijos todavía le doblen en cuanto a su actitud de no ser rectos delante de Dios? Muchas veces hemos empezado bien, hay cimientos, se levantan los muros, mas sin embargo lo que hacemos es aportillar vallado. Y en esta noche es importante que nosotros podamos examinar a los ojos o con los ojos del Espíritu dónde puede haber un agujero en el muro, porque ahí nos pueden estar haciendo daño. Mire, hay familias que abren vallados endeudándose, rompen los vallados. Hay muchas formas como una familia, tomando decisiones equivocadas, puede abrir los agujeros en los muros. Acuérdese, los muros son para poder protegernos del enemigo. Ahora, ¿usted sabe que el enemigo le interesan las familias cristianas? ¿Sabe cuáles casas? En el concepto que estamos manejando, ¿qué hogares quiere destruir el enemigo? Los suyos, el suyo, el de los cristianos. Porque haciendo eso, está desvirtuando terriblemente el mensaje de Dios. Y está haciendo un terrible daño a las familias cristianas que están permitiendo que los muros sean aportillados. Por eso creo yo que nosotros necesitamos saber cómo edificar los muros. ¿Cuántos constructores hay aquí? ¿Qué se necesita para levantar un buen muro? Se necesita hierro, sí, estructura, refuerzo para poder sostener el muro. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo? No logro oír. Columna, sí, sería la estructura, ¿verdad? Necesitamos estructuras para sostener el muro. ¿A qué sería equivalente esas estructuras? ¿No cree usted que la palabra de Dios es la que nos va a permitir a nosotros establecer muros adecuados? ¿Sí? Una vez más, recuérdese la muralla de Jerusalén. Tenía 12 puertas, ¿verdad? De nada hubiera servido que la muralla de Jerusalén hubiera sido terminada en su restauración si no hubieran puesto las puertas en su lugar, las 12 puertas, porque el enemigo hubiera podido entrar a través de las puertas. Y cuando nosotros estudiamos lo que significa el colocar en su lugar las 12 puertas de la muralla de Jerusalén, nosotros nos encontramos con que eso nos habla por lo menos de 12 áreas del alma.
Un día vamos a volver a ver lo que cada una de esas puertas significa. Está la puerta de las ovejas, está la puerta del pescado, y eso nos habla de restaurar cosas que nosotros, hermano, hemos permitido que sean botadas a fuego, que sean quemadas a fuego, que el enemigo nos gane batallas para que las puertas de nuestros muros sean caídas, estén caídas, y entonces haya mucho ataque. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces viene mucho ataque en su casa? ¿Sí? Son poquitos, hermanos, los demás, gracias a Dios, sus hogares están muy bien. Así que yo creo que vamos a tener que eliminar los viernes matrimoniales porque ya todos están muy bien. Bueno, esa risa me indica que no está muy seguro usted, ¿verdad? Pero cuando estamos construyendo el muro, a ver qué se me hizo el constructor. ¿Dónde están mis constructores? Ah, la plomada. Hay que ponerle plomada. Hay un verso, déjeme ver si es Ezequiel 13. Acompáñeme ahí. Ezequiel capítulo 13 me parece que es. Donde nos habla que esos muros, hay uno que le va a venir a poner plomada al muro. 13, 10 y 12, déjeme ver. No es ese. ¿Será Amós 7:7? Después vamos a regresar a este verso. Vamos a ver. Amós capítulo 7 y verso 7. Creo que aquí está. ¿Ya lo tiene? Dice, esto él me mostró, he aquí el Señor estaba junto a un muro, hecho a plomo. Fíjese que el Señor va a examinar los muros. Y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Es el mismo Señor el que va a venir a examinar nuestros muros. Esos muros tienen que estar a plomo y la única manera para estar a plomo es a través de la palabra. Es la palabra la que le va a poner plomo a nuestros muros. De lo contrario, nuestros muros van a estar así inclinados. Mire, cualquier cosa los va a botar. ¿Se recuerda cuando Tobías, Gesén el árabe, los que eran los enemigos de Israel contra Nehemías cuando estaban levantando las murallas? ¿Sabe qué decían burlándose del trabajo de restauración que estaban haciendo ellos? Mira, Nehemías, hasta una zorra va a botar ese muro. Y esos son tipos de el enemigo para nosotros, que cuando estamos restaurando nuestras familias a través de la palabra, viene el enemigo y nos dice, tú vas a restaurar eso, pero si tu carácter no te sirve para hacer eso. Y nos va a llevar constantemente a decirnos, cualquier tentación va a botar lo que estás haciendo, mejor ya no sigas construyendo. Por esa razón nosotros tenemos que saber que los muros, para que estén a plomo, tiene que ser la palabra del Señor la que va a poner el plomo, porque el Señor va a venir a examinar y va a decir, muy bien, ¿cómo está este muro? ¿Está a plomo? Sí, porque los principios de Dios, la palabra de Dios están ahí. Por eso es importante que nosotros obedezcamos su palabra. Porque si obedecemos su palabra, nosotros vamos a tener muros a plomo. Así que cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, cuando venga todo lo que va a venir sobre la casa que está sobre la roca se va a mantener en pie. Usted sabe que muchas veces cuando el esposo pierde el trabajo, es el equivalente a una tormenta. ¿Cómo se sienten las esposas cuando el esposo pierde el trabajo? Felices, ¿verdad? Se empiezan a comer las uñas. Porque la mujer fue hecha para tener seguridad. Y cuando la mujer mira que no hay seguridad, la cosa se pone seria en la casa.
¿Pueden decir amén los varones? Sí. Usted sabe que las finanzas es un área muy difícil en los matrimonios. Generalmente, cuando hay escasez económica, los matrimonios tienen serios problemas porque no están levantando muros adecuados. Y como no están levantando esos muros adecuados, cualquier situación financiera inadecuada hace que muchos matrimonios estén pensando, mejor me separo. Muchas veces él emprende un negocio, le va mal en el negocio. Y la esposa se olvidó del cimiento que hizo, del pacto que hizo, que en las malas también lo iba a ayudar. Y muchas veces la esposa lo termina de hundir. Aquí no le digo cuántas dicen amén, ¿verdad? O cuántos dicen amén, porque se van a dar color. Pero nota usted que es importante que nuestro hogar tenga muros, son muros espirituales. Usted sabe que la Biblia dice que Él mandará sus ángeles a ser vallado. Entonces nosotros necesitamos, hermano, levantar sobre el cimiento muros espirituales de acuerdo a la palabra de Dios que permitan sostener un techo, porque después de los muros viene el techo. ¿Qué será el techo? Cobertura, ¿verdad? Nosotros estaríamos sin una cobertura física en este edificio si no tuviéramos techo. Y al venir la lluvia todos saldríamos puros sopes, ¿verdad? Bien mojados. El techo es la cobertura. ¿Cómo entendemos el techo, la cobertura? En primer lugar, tenemos que saber que en un matrimonio Dios puso una cabeza, no dos. En algunos matrimonios parecen monstruos. Un cuerpo y dos cabezas. El doctor Ríos dice que los matrimonios cuando arrancan es un monstruo de dos cabezas. Y lo peor está que ella quiere para un lado y él para el otro. Él mismo contaba que cuando se casó, a su esposa le gustaba la comida gourmet, la comida internacional. Me imagino que había estudiado para eso, ¿no? Pero a él le gustaban, como buen jutiapaneco, los frijolitos con crema y queso. Ya tienen hambre. Entonces ya se imagina, ¿verdad? Hasta en la comida había problema. Porque él, una lasaña que fue esmeradamente preparada, pues me imagino que no la miraba muy bien, ¿verdad? Y entonces me imagino que decía, y no hay frijoles. Y usted se imagina para una mujer que se pasó 3 horas cocinando, que uno le diga, y no hay frijoles. Ya se arruinó el almuerzo. Si usted tiene un buen momento, por lo menos los frijoles se los van a tirar, ¿verdad? Si todavía hay paciencia ahí. Es un monstruo de dos cabezas. Porque todavía en la práctica, aunque ya sabe que hay una cabeza, en la práctica todavía la esposa no ha entendido lo importante de tener un techo. Pero eso es en cuanto a la relación entre ellos. Dios puso a una cabeza. ¿Qué culpa tenemos nosotros los hombres de ser las cabezas, hermanas? ¿Verdad que no hay un aleluya? Pero Dios eligió al hombre como cabeza. Acéptelo ya. Es maravilloso, hermano, reconocer que Dios en su bendición para un matrimonio puso al varón como cabeza. Eso sí, aquí viene el sentido más amplio del techo. Dice que Dios es la cabeza del Hijo, de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Entonces, cuando Cristo es la cabeza del varón, es cuando se hace efectiva totalmente el hecho de que el varón cubra a la mujer.
Entonces el varón tiene que tener techo. Y ese techo es Cristo. Por eso una familia que tiene a Cristo como cobertura es una familia que tiene cimiento, tiene muros y tiene techo. Ya está hecho. Esa familia, esa casa no va a caer. Está sobre la roca que es Cristo. Tiene muros, que es la palabra del Señor, que el muro se mantiene en la medida que tú obedezcas. Cada vez que tú desobedeces a la palabra, o yo desobedezco a la palabra, es un equivalente a portillar vallado. Por eso, acordémonos, ¿cómo mantuvo Adán el huerto? ¿Se acuerda? Usted es viejo en estas cosas. Si no se acuerda, Adán mantuvo el huerto obedeciendo. No sabemos cuántos años el matrimonio de Adán y Eva duró en el huerto. Y podríamos pensar que ese matrimonio idealiza los planes de Dios. Si quitamos el hecho de que Eva fue engañada por la serpiente, mucho antes de eso, sin duda, que ese matrimonio que donde no había pecado todavía, idealiza o representa el plan de Dios para el hombre. Aun cuando ahora en la iglesia nosotros tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor plan, un mejor proyecto, porque incluso como novia mística nos estamos preparando para un matrimonio místico. ¿Cómo no será el reflejo en nuestros matrimonios de lo que Dios está preparando en lo místico? Por eso usted tiene que pensar que si usted va a ser la novia del Cordero, su matrimonio tiene que reflejar algo. No puede usted estar seguro de estar preparándose para ser la novia mística sin que se refleje algo en su propio matrimonio. Es un resultado. Obviamente eso no significa que no haya un esposo que dé una estatura o una esposa que dé una estatura y que la familia completa no la dé, porque al fin y al cabo el Señor ahora está tratando individualmente. Pero qué maravilloso sería que las familias que han tenido un buen cimiento, un buen muro y que tienen techo, puedan verdaderamente estar preparados. Pero Adán tuvo huerto mientras obedeció. En el momento que Adán desobedeció, equivalente a aportillar el vallado, el muro, perdió el huerto. Si los matrimonios tienen huerto, es cuando hay cimiento, es cuando los muros están sin aportillamiento y cuando hay techo. Por eso, la cobertura de Cristo se hace efectiva a través de ministerios que nos cubren. Por eso es tan importante la cobertura. Por eso es tan importante nosotros estar ubicados en un lugar donde haya coberturas ministeriales que nos puedan a nosotros cubrir espiritualmente. Porque la cobertura de Cristo se hace evidente, se aplica a través de los ministerios. Dios también lo escogió de esa manera. Así que yo creo que edificar la casa y volver a lo que dijimos en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero Jehová quiere poner cimiento, quiere poner muro y quiere poner techo. Así que si tú quieres cimiento, quieres muros y quieres techo, sé un sabio edificador. Bueno, el tiempo se nos ha ido, no sé si haya oportunidad para hacer unas preguntas, pero yo preferiría ministrar esta palabra. Creo que el tiempo nos ha avanzado, así que póngase de pie, hermano. Jehová quiere edificar no solo nuestra vida en lo individual, sino que quiere edificar nuestras familias. Y Él es el edificador por excelencia. Ha provisto los materiales,
ha provisto los edificadores, ha dado el diseño. Nosotros solo tenemos que adoptar y adaptar el diseño de Dios. Yo no sé cómo andan tus cimientos, hermano. Si sientes que la casa, con cualquier terremoto, con cualquier sismo, tiembla demasiado, hay que chequear los muros. Hay que ver si hay partes del cimiento que están en un terreno inadecuado. Los cimientos no se miran. Por eso el sacerdote, cuando había lepra en la casa, Levítico 14, cuando aparecían las manchas en los muros, el dueño de casa, el sacerdote de casa, tenía que ir y decirle al sacerdote, el dueño de casa, parece que hay lepra en los muros de mi casa. Eso es equivalente al pecado oculto. Pero salía la mancha en los muros. Y el sacerdote iba y examinaba. Eso es equivalente a la administración. Hoy Dios ha levantado sacerdotes para examinar los muros. Si hay manchas en los muros, si los cimientos que no se miran, pero que sí se puede ver que la casa en algunos puntos se está hundiendo, hay que ir al sacerdote, a los sacerdotes que Dios ha levantado, para que examinen cómo están los cimientos, cómo están los muros, y que puedan dictaminar. Fíjate que cuando esa casa, el sacerdote veía que había lepra, quitaban todo lo que recubría la casa. Eso se hace en la administración. El Espíritu de Dios, usando los vasos, los ministros, chequean por el Espíritu y tienen espada de dos filos para quitar la mancha, para quitar todo eso que está mal. Y después el sacerdote daba instrucciones para volver a echar en el muro, volver a colocar las piedras y volver a colocar todo. Lo terrible era que cuando nuevamente salía la mancha en esa casa, el sacerdote dictaminaba casa inmunda y esa casa era derribada. Yo creo que el Señor está examinando nuestras casas por el Espíritu. Y hoy creo que el Espíritu quiere que tú examines cómo está la casa, cómo está el matrimonio. ¿Hay manchas en los muros? ¿Los techos tienen goteras? Dice que el negligente deja que en el techo haya goteras. Muchos varones han sido negligentes o hemos sido negligentes, permitiendo que en nuestros techos haya goteras que están haciendo agua en nuestras casas y no hemos podido cerrar esos agujeros que se han colado en nuestro trabajo de cubrir a nuestras familias. Así que levanta tus manos, hermano. Los que quieran venir al frente, si todavía quieren hacerlo, si el Espíritu Santo los mueve a hacerlo, háganlo. Si usted está necesitado, que el Señor haga algo en sus cimientos, en sus muros, en su techo, venga rápidamente. Vamos a hacer una oración por usted. El pueblo que está levantando sus manos ahí, apoye a los hermanos que están pasando, que tienen necesidad. Pero yo sé también que hay necesidad entre los que están en las sillas. Ahí levante sus manos. Ahí delante del Señor, reconozca qué es lo que está mal. Son los cimientos. Hay muros rajados. Hay muros manchados.
Hay puertas caídas. Hoy es el día donde una vez más el Señor quiere levantar muros. Y tú puedes venir delante de Él reconociendo tu necesidad. Si tú reconoces tu necesidad delante del Señor, Él va a venir en tu auxilio. Él es el constructor de constructores. Él es el diseñador. Él es el que quiere que nosotros podamos ser restaurados en lo individual, para que en nuestras familias pueda haber bendición de Dios. Porque ese es el plan. Ahí donde estás, yo voy a orar por los que están adelante, pero tú, ahí donde estás, recibe bendición de Dios. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que nuestros cimientos, algunos de ellos no han sido puestos sobre un buen terreno. Reconocemos, Señor, que algunos de nuestros muros no están a plomo. Reconocemos que algunos de nuestros muros hemos permitido que se manchen. Reconocemos, Señor, que algunos de nuestros techos, Señor, tienen hoyos. Pero en tu misericordia, apelando, Señor, a tu misericordia, te pedimos que tú restaures hoy. Pon nuestra casa sobre roca. Aún si hay aquí hogares donde uno de los dos todavía no es cristiano, déjame decirte que mientras tú no reconozcas al Señor como tu Salvador, no puede haber cimiento, no puede haber roca, porque roca es equivalente a Cristo. Si tú no le conoces, esposo o esposa que estás aquí, pero el Espíritu Santo te quiere hoy invitar, y tú quieres aceptar esa invitación para reconocer a Jesucristo, apresúrate. Apresúrate, pasa al frente o donde está, haz una señal para que se pueda orar por ti, para reconocer al Señor como tu Salvador. Él es la roca, Él es la roca que va a estar sobre tus pies. Él es la roca sobre la cual vamos a levantar la casa de nuestra vida en lo individual. Haz una señal para que se pueda orar por ti. Oh Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros en esta noche. Y que tú, Señor, si tienes que derribar algo de la casa, porque está mal construido, está mal puesto, ha sido un muro humanista, ha sido algo, Señor, que lo hemos hecho conforme hemos creído, te pedimos, Señor, que tú lo derrumbes hoy y que nos des la gracia, el poder del Espíritu para poder edificar conforme al plan, conforme al diseño, conforme a tu palabra, para que podamos experimentar, Señor, la bendición tuya en nuestras familias, Señor, y por tanto en nuestra congregación, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos desarrollar y jugar el papel para el cual tú nos has puesto en la tierra, anunciar tus virtudes, proclamar un mensaje poderoso, Señor, a través de el propio ejemplo que nosotros podamos dar, mostrando, Señor, familias que han sido restauradas y bendecidas por medio de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu. Liberta, Señor, rompe ataduras hoy. Reprendemos todo espíritu. Si usted ha sido dañado por espíritu, en el nombre de Jesús, tome autoridad y reprenda. Usted es un ungido de Dios. Usted puede tomar autoridad. Todo aquello que el Espíritu Santo le esté mostrando que es ataque espiritual, hoy tome usted autoridad y cierre la puerta que abrió. Hay varones que abrieron puertas y sus familias han sido dañadas. En el nombre de Jesús, si me escuchan y el Espíritu Santo les redarguye, hoy, como ungidos, tomen autoridad. Ustedes abrieron la puerta, ustedes la pueden cerrar.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El que abrió la puerta, la puede cerrar. Si hay esposas que abrieron puertas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cierren esas puertas. Si hay hijos que abrieron puertas, en el nombre de Jesús, arrepiéntanse hoy y cierren la puerta. Hoy pueden ser cerradas esas puertas. Hoy puede el Señor levantar muro alrededor de tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta el muro. Son muros espirituales. Si estaban caídos, hoy tú los puedes levantar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ahí están los cimientos. Ahí están los cimientos. Porque los cimientos es Cristo en tu vida. Levanta los muros. Levanta los muros. Levanta los muros por la fe. Esos muros van a proteger tu casa. Esos muros van a proteger tu familia. Esos muros van a proteger tu negocio. Esos muros van a proteger tu trabajo. Esos muros van a proteger tus bienes. Esos muros van a proteger todo lo que el Señor quiere que sea guardado. Y si hay muros, vamos a poder poner techo. Vamos a poder poner techo. Si por la fe esos muros ya están levantados, ahora ponle techo. Sométete a la autoridad de Dios. Sométete a la autoridad de Dios. Sométete a la autoridad de Dios.